Salma estaba sentada en el sofá de invitados del Late Show cuando Stephen hizo el chiste que cambiaría toda la entrevista. Habían estado hablando sobre su nueva película por 5 minutos, la conversación ligera y amigable. Cuando Stephen dijo, «Entonces tu personaje viaja por todo México buscando algo, debe haber sido difícil encontrar locaciones que se vieran bien en cámara, considerando que la mayoría del país es como un filtro sepia de Breaking Bad». La audiencia se rió. Salma dejó de sonreír. «¿Acabas de decir que la mayoría de México se ve como Breaking Bad?» Stephen riendo todavía pensando que era broma compartida. «Vamos, ya sabes. El look desértico, polvoriento, algo peligroso, es lo que todo el mundo piensa cuando piensa en México». Salma se recargó hacia atrás en el sofá cruzando los brazos. «Stephen, voy a hacer algo que probablemente no esperabas esta noche. Voy a usar los próximos minutos de tu show para educarte sobre exactamente por qué lo que acabas de decir es ignorante, ofensivo y parte del problema más grande que necesita ser confrontado». La expresión de Stephen cambió de diversión a preocupación cuando se dio cuenta de que Salma no estaba bromeando y que los siguientes 19 minutos de televisión en vivo iban a ser completamente diferentes de lo planeado. Nueva York, octubre de 2024. Estudios de CBS para The Late Show with Stephen Colbert, programa de entrevistas nocturno transmitido en vivo a las 11:30 de la noche, 5 días a la semana, con audiencia promedio de 3 millones de espectadores. Esa noche específicamente la audiencia era más alta de lo normal, porque Salma Hayek estaba promocionando su nueva película Caminos Olvidados, un thriller dramático filmado completamente en México que había ganado reconocimiento crítico en festivales de cine. Salma había llegado al estudio a las 7 de la tarde para ensayos, maquillaje, vestuario, las rutinas normales de televisión en vivo. Había hablado brevemente con Stephen antes del show sobre los puntos principales que cubrirían su película, su trabajo de producción, tal vez algo sobre su familia. La conversación preplaneada era típica de entrevistas promocionales, ligera, entretenida, diseñada para clips virales y risas. Nadie había anticipado lo que estaba por pasar. El show comenzó normal. Monólogo de Stephen sobre noticias del día, un segmento cómico grabado, un break comercial, y entonces la introducción de Salma, quien entró con vestido elegante negro, saludó a la audiencia que aplaudió fuerte, se sentó en el sofá de invitados y comenzó la entrevista. Los primeros 5 minutos fueron exactamente según lo planeado. Stephen preguntó sobre la película. Salma describió la trama sobre una periodista investigando desapariciones en pueblos rurales mexicanos. Hablaron sobre el proceso de filmación, las locaciones, el elenco mexicano talentoso que trabajó con ella. Entonces Stephen dijo algo que pensó que era setup perfecto para chiste. «Entonces tu personaje viaja por todo México buscando pistas, visitando estos pueblos diferentes. Debe haber sido difícil encontrar locaciones que se vieran bien en cámara, considerando que la mayoría del país es básicamente ese aesthetic de filtro sepia que vemos en Breaking Bad, ya sabes, todo polvoriento y naranja». La audiencia se rió pensando que era broma preparada. Stephen sonrió esperando que Salma hiciera algún comentario gracioso en respuesta, pero Salma dejó de sonreír completamente. Su expresión cambió a algo que Stephen había visto muy pocas veces en su carrera, la expresión de invitado genuinamente molesto. «Espera, acabas de decir que la mayoría de México se ve como Breaking Bad». Stephen, todavía pensando que era parte de la broma, respondió riendo. «Vamos, Salma, ya sabes a qué me refiero. El look desértico, polvoriento, algo peligroso, es lo que todo el mundo piensa cuando piensa en México. Es imagen cultural que tenemos». Salma se recargó hacia atrás en el sofá, cruzó los brazos. Su lenguaje corporal cambió completamente de promocional amigable a confrontacional serio. «Stephen, voy a hacer algo que probablemente no esperabas esta noche. Voy a usar los próximos minutos de tu show para educarte sobre exactamente por qué lo que acabas de decir es ignorante, ofensivo y parte del problema más grande sobre cómo Estados Unidos ve a México». La expresión de Stephen cambió de diversión a confusión a preocupación en aproximadamente 3 segundos. Miró fuera de cámara hacia sus productores buscando guías sobre qué hacer. El productor ejecutivo en la cabina de control tomó decisión instantánea de dejar las cámaras rodando porque esto era televisión real en desarrollo. «Salma, yo solo estaba bromeando sobre». «No estabas bromeando. Dijiste algo que muchos americanos creen genuinamente porque es lo único que ven en televisión y películas americanas, y voy a corregirte punto por punto porque tengo micrófono en este momento y audiencia de 3 millones de personas». Salma se volvió ligeramente hacia las cámaras sin romper contacto visual con Stephen. «Dijiste que la mayoría de México se ve como Breaking Bad, como desierto polvoriento con filtro sepia.
¿Sabes qué porcentaje de México es realmente desierto, Stephen? Yo no sé el número exacto. Aproximadamente 40% del territorio es zona árida o semiárida. Eso significa que 60% no lo es. Tenemos selvas tropicales en Chiapas, que son tan densas y verdes que parecen Amazonas. Tenemos bosques de niebla en Veracruz, bosques de pino en Michoacán, playas caribeñas en Quintana Roo, que son más hermosas que cualquier cosa en Florida, montañas con nieve en Pico de Orizaba, valles fértiles, ríos, lagos. Tenemos prácticamente todos los ecosistemas que existen en el planeta en un solo país. La audiencia había quedado en silencio completo. Esto claramente no era entrevista típica de Late Night. Stephen intentó recuperar algo de control. Ok, tienes razón. Eso fue generalización. No fue generalización, fue perpetuación de estereotipo dañino. Breaking Bad se filmó principalmente en Albuquerque, Nuevo México. Ni siquiera se filmó en México, pero usaron filtro amarillo cuando los personajes cruzaban la frontera para crear sensación visual de que México es diferente, sucio, peligroso. Y ahora esa imagen está tan incrustada en conciencia americana que tú, persona inteligente, educada, que viaja, asumiste que toda una nación de 130 millones de personas vive en filtro sepia. Salma se inclinó hacia adelante, su intensidad aumentando, y dijiste que es lo que todo el mundo piensa cuando piensa en México. ¿Sabes qué más piensa todo el mundo cuando piensa en México gracias a cómo nos representan en medios americanos? Piensan en violencia, drogas, pobreza, corrupción, ilegales cruzando la frontera. Esa es toda la narrativa que reciben. Entonces, cuando niños mexicano-americanos crecen viendo televisión americana, aprenden que su herencia es sinónimo de criminalidad y atraso. Cuando americanos consideran viajar a México, sus familias les advierten como si fueran a zona de guerra. Cuando políticos americanos hablan sobre México, es solo en contexto de amenaza o problema que necesita ser controlado. Stephen finalmente encontró su voz defensiva. Salma, obviamente hay más en México que lo negativo. Todos sabemos eso. ¿Todos lo saben? Entonces, ¿por qué tu primer instinto fue hacer chistes sobre filtro sepia? ¿Por qué cuando escritores de Hollywood escriben sobre México es siempre carteles de droga, corrupción policial, pueblos pobres? ¿Por qué películas americanas nunca muestran Ciudad de México, que es metrópolis de 20 millones de personas con rascacielos modernos, sistema de metro más extenso que el de LA, museos de clase mundial, escena de arte vibrante? ¿Por qué nunca muestran Guadalajara, que es Silicon Valley de México con industria tech masiva? ¿Por qué nunca muestran Monterrey, que es centro industrial más importante de América Latina? Porque esas historias no venden en Estados Unidos. Lo que vende es México como lugar peligroso y exótico donde personajes americanos van para meterse en problemas. La audiencia empezó a aplaudir. Stephen levantó las manos. Tienes puntos completamente válidos, Salma. Claramente toqué nervio y no debí haber hecho ese comentario. Stephen, no solo tocaste un nervio, expusiste exactamente el problema que he peleado toda mi carrera. Llevo 30 años en Hollywood tratando de que ejecutivos de estudios entiendan que México es más que locación para películas de narcotráfico. He pitcheado proyectos sobre científicos mexicanos, artistas mexicanos, innovadores mexicanos. Y me dicen que audiencias americanas no se van a conectar con esas historias, pero la verdad es que nunca les han dado oportunidad de conectar porque todo lo que les muestran es versión en filtro sepia. Salma se volvió completamente hacia la cámara principal, hablando directamente al lente. Para los 3 millones viendo en casa, especialmente para familias mexicano-americanas, quiero que sepan algo. Su México no es Breaking Bad. Su México es científica María Elena Caso, que descubrió especies de corales que cambiaron biología marina. Es Luis Miramontes, que inventó la píldora anticonceptiva. Es Mario Molina, que ganó premio Nobel por descubrir el agujero en capa de ozono. Su México es Frida Kahlo, Diego Rivera, Octavio Paz, Carlos Fuentes. Personas que influenciaron arte y literatura mundial. Su México es economía que exporta más autos que Japón. Es país que produce 30% del aguacate mundial. Es nación con más sitios patrimonio mundial de UNESCO que España. Su México tiene universidad más antigua de América del Norte. Universidad Nacional fundada en 1551, casi 100 años antes que Harvard. Su México tiene historia de 3000 años de civilización continua. Tienen derecho a estar orgullosos de eso, no importa cuántas veces Hollywood o comediantes de Late Night traten de reducirlos a estereotipo. Stephen había quedado en silencio simplemente escuchando. Cuando Salma pausó, él habló suavemente. Salma, tienes razón absoluta y te debo disculpa pública. Mi comentario fue flojo, fue basado en estereotipo que debí haber examinado.
Y peor, lo dije en plataforma que alcanza millones de personas. Eso tiene impacto real y no es excusa que fuera intento de chiste. Acepto tu disculpa, Stephen, pero quiero que entiendas que esto es más grande que un comentario en un late night show. Este es patrón que he visto repetirse durante 3 décadas. Y no es solo sobre México, es sobre cómo Hollywood representa a toda América Latina. Colombia es siempre Pablo Escobar. Brasil es siempre favelas y crimen. Argentina es siempre tango y nostalgia. Nunca nos muestran como lo que realmente somos, países complejos con problemas reales pero también con innovación real, cultura real, gente real viviendo vidas normales con aspiraciones, familias, trabajos, igual que americanos. Stephen asintió. ¿Qué podemos hacer para cambiar eso? No solo yo, sino industria del entretenimiento en general. Contraten creadores latinoamericanos para contar nuestras propias historias, no contratistas para consultar, sino showrunners, directores o productores ejecutivos con poder de decisión. Dejen de filtrar nuestras narrativas a través de perspectiva americana, confíen en que audiencias pueden manejar complejidad y matiz, muestren México completo, no solo frontera, muestren América Latina completa, no solo versiones de postal o pesadilla que les conviene narrativamente. Y, Stephen, usar tu plataforma responsablemente. Tienes show político. Hablas sobre inmigración frecuentemente. La próxima vez que hables sobre México o latinoamericanos, recuerda que no somos monolito, no somos estadística. Somos 130 millones de individuos en México y 600 millones en toda América Latina, con diversidad enorme de experiencias. Cuando reduces eso a chistes sobre filtro sepia, no solo es impreciso, es deshumanizante. La audiencia en el estudio estalló en ovación de pie que duró casi 2 minutos completos. Stephen se puso de pie y extendió la mano a Salma, quien se levantó y la estrechó. Él la abrazó brevemente, y cuando se separaron había lágrimas visibles en sus ojos. Salma, gracias por usar este momento para educar no solo a mí, sino a todos viendo. Esa es clase que claramente necesitábamos y que nunca olvidaré. De nada, Stephen. Y para tu información, mi película se filmó en 6 estados diferentes de México, cada uno con paisaje completamente diferente: Oaxaca con montañas y valles verdes, Guanajuato con arquitectura colonial colorida, Ciudad de México con urbanismo moderno, Chiapas con selva densa, Baja California con desierto sí, pero también con costa pacífico dramática. No usamos filtro sepia en ni una sola toma, porque queríamos que audiencias vieran México real en toda su diversidad. Tal vez deberías verla. Definitivamente la voy a ver, y voy a promocionarla apropiadamente sin chistes estúpidos. El resto de la entrevista fue completamente diferente del plan original. Stephen hizo preguntas genuinas sobre México, sobre la industria del cine mexicana, sobre los actores mexicanos en la película que merecían reconocimiento, sobre cómo audiencias podían apoyar contenido latinoamericano. Cuando la entrevista terminó 15 minutos después del tiempo normal asignado, Stephen agradeció a Salma nuevamente en cámara y se disculpó una vez más públicamente antes de ir a comerciales. El video explotó con 900 millones de vistas en 4 días. Se volvió momento definitorio no solo para el show, sino para conversación más amplia sobre representación latina en medios americanos. Los comentarios fueron abrumadores. Salma confrontando a Stephen en vivo es lo más importante que he visto en televisión este año. La forma en que educó sin gritar, solo con hechos y pasión. Stephen, para su crédito, escuchó de verdad y aceptó que estaba mal. Como mexicano-americano, gracias Salma por defender nuestra complejidad. Esto debería ser obligatorio en escuelas de cine. Al día siguiente, Stephen dedicó apertura de su monólogo a elaborar sobre lo que había pasado. Anoche Salma Hayek me dio lección de humildad en vivo cuando hice chiste estúpido sobre México basado en estereotipo que nunca examiné. He pasado las últimas 24 horas reflexionando sobre cómo llegué a punto de hacer ese comentario tan casualmente, y me di cuenta de que es porque esas imágenes están tan normalizadas en nuestra cultura que ni siquiera las cuestiono. Eso tiene que cambiar. Y voy a hacer mejor. Les prometo a ustedes, y especialmente a comunidad latina, que estoy comprometido a usar esta plataforma más responsablemente. 3 semanas después, Stephen anunció que The Late Show estaba contratando a 2 productores mexicano-americanos para su equipo de escritura y producción, que iban a hacer serie de segmentos destacando innovación latinoamericana, que cuando el show cubriera temas de inmigración o política latinoamericana, incluirían perspectivas de expertos latinoamericanos, no solo analistas americanos. Y Salma, en entrevista con The Hollywood Reporter un mes después, dijo: «No confronté a Stephen para destruirlo. Lo confronté porque vi oportunidad de usar momento de alto perfil para decir algo que necesitaba ser dicho. Stephen tiene audiencia masiva. Muchos de ellos probablemente piensan sobre México exactamente como él pensaba.
ver su transformación en vivo de hacer chiste a genuinamente escuchar. Y aprender puede inspirar a otras personas a examinar sus propios prejuicios. Cambio no pasa porque cancelamos gente que dice cosas ignorantes. Pasa cuando los confrontamos, les damos información correcta y les damos espacio para crecer. Stephen creció esa noche, lo vi pasar en tiempo real y su respuesta desde entonces ha sido exactamente lo que esperaba. No defensiva, no minimizando, sino genuinamente tratando de hacer mejor. Eso es todo lo que podemos pedir, no perfección sino disposición de aprender y cambiar cuando somos confrontados con nuestra ignorancia, y si mi momento en su show puede crear conversación más amplia que resulte en representación más precisa de México y América Latina en medios americanos, entonces valió la pena cada segundo de incomodidad. ¿Te inspiró esta historia? Dale like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia que merece ser contada.